Hay un edificio en Manhattan que parece imposible desde el primer momento en que lo ves. Una columna blanca perfecta, cuadrada, sin adornos, que sube y sigue subiendo hasta alcanzar los 425 metros de altura sobre la Quinta Avenida. Desde la calle parece que desafía la gravedad, parece que ganó. Pero en octubre de 2025, una demanda judicial de cientos de millones de dólares confirmó lo que los ingenieros estructurales y los residentes nerviosos llevaban años susurrándose. El edificio más caro de Billionaires Row se estaba desmoronando desde adentro. Y lo más perturbador de esta historia no es lo que está pasando hoy, es lo que los constructores sabían antes de verter el primer metro de hormigón. Quédate hasta el final, porque hay un email interno de 2012 que lo cambia todo. En 2015, el skyline de Nueva York cambió para siempre. 432 Park Avenue se convirtió en el edificio residencial más alto del hemisferio occidental, un monumento a la riqueza absoluta. Los penthouses se vendían por hasta 82 millones de dólares. Magnates internacionales, celebridades multimillonarios, pagaban por la fortaleza definitiva sobre las nubes, por vivir en lo que se promocionaba como el edificio del siglo XXI. Una fortaleza solo es tan fuerte como sus paredes. Las inspecciones de ingeniería revelaron que el exoesqueleto de hormigón blanco que define el edificio está plagado de miles de grietas severas, descascaramientos y deterioro generalizado. Una grieta en el núcleo central de la estructura medía 25 centímetros de profundidad. Los ascensores fallaban sin previo aviso. Las tuberías mecánicas dentro de las paredes reventaban. Y el edificio oscilaba tan violentamente con el viento que el conducto de basura sonaba como una explosión. Ingenieros estructurales independientes están advirtiendo hoy que trozos de hormigón podrían desprenderse desde 400 metros de altura, que las ventanas podrían empezar a aflojarse. Esto no es un defecto menor de construcción, es el colapso sistémico de un rascacielos supertal. Y ahora mismo, mientras lees esto, las grietas siguen apareciendo. Para entender por qué un rascacielos de 1.250 millones de dólares se agrieta solo, tienes que mirar su forma. 432 Park Avenue es lo que los ingenieros estructurales llaman una torre superesbelta. Su planta es un cuadrado perfecto de apenas 28,5 metros de lado, pero se eleva a casi 425 metros en el aire. Para poner eso en perspectiva, el Empire State Building tiene una altura similar, pero su base ocupa una manzana entera. Es una montaña escalonada de acero y piedra que se estrecha a medida que sube, estable por su propia geometría. 432 Park Avenue no se estrecha. Es el mismo cuadrado extruido desde la acera hasta las nubes. En ingeniería estructural, la relación entre el ancho de un edificio y su altura se llama índice de esbeltez. Durante décadas, el límite aceptado para un edificio alto fue una proporción de 1 a 11. Si construyes más delgado que eso, el edificio deja de comportarse como una torre rígida y empieza a actuar como una vela gigante atrapando el viento. 432 Park Avenue tiene una proporción de 1 a 15. Es, en términos estructurales, un espagueti de hormigón puesto de pie. Para evitar que una torre tan delgada se quiebre o se balancee hasta marear a sus residentes, los ingenieros necesitan crear rigidez extrema. En 432 Park, usaron un diseño de tubo dentro de tubo, un núcleo central masivo de hormigón reforzado que aloja los ascensores y las escaleras, rodeado por un exoesqueleto exterior de columnas y vigas, también de hormigón, formando el cuadrado exterior. Los dos tubos están unidos entre sí, pero la base de apenas 28,5 metros no le da al edificio el momento de inercia necesario para resistir la flexión. Esa propiedad matemática
que dar rigidez a una estructura depende del ancho de su base, y esta base es estrecha. Para compensar esa falta de rigidez geométrica, los ingenieros tuvieron que apostar todo a la rigidez del material. El hormigón tenía que ser increíblemente resistente. Lo bombearon hasta los pisos más altos a una resistencia a la compresión de entre 700 y 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero el arquitecto Rafael Viñoly no solo quería un hormigón resistente, quería que el edificio fuera una escultura minimalista pura. Exigió que el exoesqueleto de hormigón quedara expuesto, sin revestimiento, sin fachada de vidrio que lo cubriera, sin pintura, y exigió que ese hormigón fuera blanco, blanco puro, cegador. Ahí empezó a correr el reloj. El hormigón convencional es gris porque se fabrica con cemento Portland, que contiene hierro y otros minerales. Para obtener hormigón blanco puro, hay que eliminar el hierro y cambiar la composición química del cemento. También hay que usar áridos específicos, como mármol blanco triturado o cuarzo, en lugar de grava estándar. Crear una mezcla de hormigón blanco de alta resistencia que pudiera bombearse hasta 400 metros fue un reto monumental. El director de tecnología de hormigón del proveedor químico lo describió como el trabajo más difícil de su carrera. Lo comparó con hornear un pastel extremadamente caprichoso. Ese pastel tenía una vulnerabilidad enorme. Cuando despojas al hormigón de su composición mineral estándar para hacerlo blanco, y cuando lo expones a los elementos a 400 metros de altura, cambias cómo reacciona a la temperatura. Todo se expande con el calor y se contrae con el frío. Se llama dilatación térmica. En un rascacielos convencional, el hormigón estructural está protegido del sol y del viento helado por una capa de aislamiento y una fachada de vidrio o metal. La temperatura del hormigón estructural se mantiene relativamente constante. En 432 Park Avenue, el exoesqueleto de hormigón blanco es la fachada. Está completamente expuesto a los elementos brutales de Nueva York. Un día soleado de verano, el hormigón exterior se cuece bajo el sol y se expande. Una noche de invierno se contrae, y porque el edificio es un cuadrado perfecto, el lado que da al sol se expande mientras el lado en sombra no lo hace, generando una tensión térmica diferencial enorme sobre una estructura rígida. Esa tensión térmica pelea contra el hormigón de alta resistencia. Y el hormigón de alta resistencia es increíblemente rígido, pero esa rigidez lo hace frágil. No quiere doblarse ni estirarse. Cuando la expansión térmica lo fuerza a moverse, no puede ceder, entonces se agrieta. Eso es exactamente lo que los ingenieros están encontrando hoy. El exoesqueleto blanco, la firma estética del edificio, se está desgarrando bajo el peso del entorno en el que fue colocado. Pero la temperatura es solo la mitad del problema. La otra mitad es el viento. En 2021, la Junta de Condóminos de 432 Park Avenue encargó una inspección de ingeniería independiente para entender por qué el edificio seguía acumulando problemas. Los ingenieros recorrieron la torre entera inspeccionando el hormigón, los sistemas mecánicos y el núcleo estructural. Lo que encontraron fue un catálogo de fallos que dejó a todos sin palabras. Documentaron 1893 defectos separados. El descubrimiento más alarmante fue el volumen de grietas en el hormigón. La demanda presentada por los propietarios describe la fachada como plagada de miles de grietas severas, descascaramientos y otras formas de deterioro. Esa grieta en el núcleo central del edificio medía 25 centímetros de profundidad. No son microfisuras capilares, son fracturas estructurales. Cuando el hormigón se agrieta y se descascarilla, expone el acero de refuerzo interior al aire y a la humedad. Una vez que el acero empieza a oxidarse, se expande hacia afuera con miles de kilogramos de fuerza, lo que rompe aún más hormigón a su alrededor. Es un bucle de fallo en cascada. Cada grieta alimenta la siguiente, pero las grietas no son solo producto del sol y el frío. El viento las está acelerando. Cuando el viento golpea una superficie
superficie plana, de 400 metros de alto, no empuja el edificio hacia atrás sin más. Genera vórtices de aire arremolinado que se desprenden de las esquinas en un patrón alternado. Se llama desprendimiento de vórtices. Mientras esos vórtices se pelan del edificio, crean una fuerza de succión que arrastra la torre de lado a lado, perpendicular al viento. Si la frecuencia de esos vórtices coincide con la frecuencia natural de oscilación del edificio, se produce resonancia mecánica. El edificio empieza a balancearse cada vez más fuerte, como un niño en un columpio, al que empujan exactamente en el momento justo. Para combatir esto, los diseñadores dejaron 5 pisos mecánicos de 2 plantas completamente abiertos al exterior. Esos pisos abiertos rompen el flujo del viento e impiden que los vórtices se formen. También instalaron 2 amortiguadores de masa sintonizada de 600 toneladas cada uno, cerca del techo. Péndulos gigantes, diseñados para oscilar en dirección contraria al edificio y frenar el balanceo. Los residentes dicen que no es suficiente. El edificio oscila tanto que los cables de los ascensores se desalinean y los sistemas se detienen, dejando a las personas atrapadas. El movimiento es tan severo que las tuberías rígidas dentro de las paredes se doblan y se rompen, provocando docenas de inundaciones catastróficas en apartamentos de varios millones de dólares. Un residente reportó que una fuga masiva envió agua en cascada por los huecos de los ascensores, dejando 2 de los 4 elevadores residenciales fuera de servicio durante semanas. El edificio se dobla con el viento, se expande bajo el sol, se contrae con el frío y el hormigón blanco se quiebra bajo la presión acumulada de todo eso a la vez. Si esto fuera un edificio normal, mandarías un equipo de mantenimiento con un andamio a sellar las grietas. Pero 432 Park Avenue no es un edificio normal. Es una torre de 400 metros con un exoesqueleto estructural expuesto. Steve Bonanno, un ingeniero estructural con décadas de experiencia, lo dijo sin rodeos. El edificio está siendo sometido a tensiones más allá de lo previsto. Advirtió directamente que trozos de hormigón van a caerse y las ventanas van a empezar a aflojarse. Si un fragmento de hormigón de alta resistencia cae desde 300 metros, no hay ningún andamio de protección en la tierra que pueda evitar que mate a quien esté abajo. Para repararlo, hay que sellar las grietas e impermeabilizar el hormigón para detener la oxidación del acero. Pero, ¿cómo impermeabilizas un rascacielos de hormigón expuesto sin cambiar su color ni su textura? Los consultores de ingeniería propusieron aplicar un revestimiento elastomérico opaco, esencialmente una pintura de goma gruesa y flexible, sobre todo el edificio. Sellaría las grietas y se estiría con la dilatación térmica, impidiendo que entre la humedad. Los promotores y el arquitecto rechazaron la propuesta. ¿Por qué? Porque arruinaría la estética minimalista pura del hormigón blanco. El edificio parecería pintado. Perdería atractivo para los multimillonarios del mundo. Las grietas siguen ahí. El coste de reparar los daños acumulados. El hormigón, los ascensores, las tuberías reventadas, las inundaciones, se estima en más de 160 millones de dólares. Los residentes que ya pagaron decenas de millones por sus apartamentos ahora enfrentan derramas extraordinarias para arreglar un edificio que se está destruyendo a sí mismo. Si este tipo de historias te parece tan demencial como a mí, suscríbete. Publicamos una cada semana y ninguna se vuelve más simple con el tiempo. La parte más devastadora de todo esto no es que la ingeniería fallara, es que los ingenieros advirtieron que iba a fallar y construyeron de todas formas. Durante la fase de descubrimiento de la demanda de 165 millones de dólares presentada por la Junta de Condóminos, salieron a la luz correos electrónicos internos del equipo de diseño y construcción. Esos emails pintan una cronología que resulta difícil de leer sin que se te revuelva el estómago. Según la demanda, los promotores y el arquitecto recibieron advertencias repetidas sobre los
los riesgos de usar la mezcla de hormigón blanco expuesto. Las pruebas de maqueta realizadas antes de que comenzara la construcción supuestamente mostraron que el material era propenso a agrietarse de forma severa. En un email de 2012 obtenido por The New York Times, un ingeniero de la firma estructural Doble, USP, advirtió al equipo que tenían que tomar una decisión sobre la mezcla de hormigón. Escribió que había dos opciones: color o grietas. Podían tener el blanco puro que querían, o podían tener una mezcla que no se agrietara. Las dos cosas a la vez no eran posibles. En otro email, Jim Hare, director de la firma Rafael Viñoly Architects, le advirtió a los promotores sobre el camino que estaban tomando. Escribió textualmente que iban por un camino peligroso y resbaladizo que, según su criterio, llevaría inevitablemente al fracaso y a demandas judiciales. Tenía razón en todo. La demanda alega que los promotores Sim Group y McLaw Properties siguieron adelante con total desprecio por los problemas inevitables que esto causaría al edificio y a los futuros residentes. Eligieron la estética del hormigón blanco puro sobre la realidad estructural del material. Eligieron el color sobre las grietas y ahora tienen las dos cosas. El edificio es blanco y está agrietado. Los promotores niegan todas las acusaciones. Las califican de infundadas y difamatorias. Insisten en que el edificio es seguro y fue construido cumpliendo todos los códigos aplicables. Los 1893 defectos documentados cuentan otra historia. Las tuberías reventadas cuentan otra historia. Los ascensores que atrapan a las personas cuentan otra historia. La estimación de $160 millones en reparaciones cuenta otra historia. Cuando miras 432 Park Avenue desde la calle hoy, sigue pareciendo un triunfo. Una geometría blanca perfecta, suspendida sobre Manhattan. Desde abajo no se ven las miles de grietas, no se escuchan las tuberías que gimen, no se siente el balanceo enfermizo de los pisos superiores. Solo ves lo que el arquitecto imaginó, pero la física no negocia con lo que cuesta un apartamento. Los problemas de 432 Park Avenue no son solo el resultado de un hormigón malo o unas tuberías deficientes. Son el resultado de un desajuste fundamental entre ambición geométrica y realidad material. El deseo de construir la torre más alta, más delgada y más pura estéticamente del mundo empujó el diseño más allá del punto de habitabilidad práctica. Cuando construyes una torre 15 veces más alta que ancha, le estás pidiendo a los materiales algo que apenas pueden dar. Le estás pidiendo al hormigón frágil que se doble con el viento sin agrietarse. Le estás pidiendo a las tuberías rígidas que se estiren mientras el edificio oscila. Le estás pidiendo a un exoesqueleto blanco expuesto que soporte el verano abrasador y el invierno polar de Nueva York sin expandirse ni contraerse. Le estás pidiendo al mundo físico que se comporte como un render digital. Los ingenieros que diseñaron estas torres saben calcular las cargas de viento, saben dimensionar los amortiguadores, saben alcanzar la resistencia a la compresión necesaria para mantener el edificio en pie. Pero 432 Park Avenue demuestra que mantener un edificio en pie es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es mantenerlo habitable, garantizar que el movimiento de la estructura no destruya los sistemas en su interior, garantizar que la fachada no se desgarre lentamente bajo una década de estrés térmico. Hemos llegado a un punto en la historia de la arquitectura donde nuestra capacidad para diseñar formas extremas ha superado la capacidad de los materiales tradicionales para vivir cómodamente dentro de esas formas. Mientras no inventemos materiales que sean dramáticamente más resistentes, más rígidos y más flexibles que el acero y el hormigón actuales, empujar los diseños tan lejos más allá de los límites convencionales no es audacia, es imprudencia. Cada rascacielos super tall es una apuesta contra las fuerzas de la naturaleza. Durante unos años, 432 Park Avenue
Avenue pareció haberla ganado. Se mantuvo como el símbolo definitivo de la riqueza y la destreza ingenieril sobre Manhattan, pero el viento nunca deja de soplar, el sol nunca deja de brillar y el hormigón nunca deja de reaccionar. La apuesta fue cobrada, la factura llegó. La tragedia real de 432 Park Avenue no es el dinero perdido ni las demandas presentadas, es que en la búsqueda de la perfección arquitectónica, los constructores olvidaron que dentro de su obra maestra tenía que vivir gente de verdad. Hubo un email en 2012 que lo dijo todo. Alguien lo leyó, asintió y siguió adelante de todas formas. Eso es lo que ocurre cuando el ego del diseño se impone sobre la responsabilidad de construir. Y ocurre más veces de las que crees. Si quieres seguir viendo historias donde la ambición choca de frente con la realidad y donde los datos que alguien intentó ocultar terminan saliendo a la luz, suscríbete. Hay mucho más esperándote.